si con la perilla frutescens, también llamada sisho, por todos los orientales que la consumen en grandes cantidades, pasó lo mismo que con otras plantas. No me enteré de sus propiedades hasta que un biólogo vino a mi invernadero y me dijo, ¿sabes que esta planta que tú cultivas, la cultivamos en aquel entonces para los restaurantes chinos y japoneses, porque con esa planta sabía que hacían el sushi y el sashimi? Bueno, pues este biólogo, al decirme que si sabía que la habían prohibido, digo, no, ¿y por qué la han prohibido? Pues porque empezaba ya a tener un cierto nombre entre muchos naturópatas que la recetaban para evitar efectos asmáticos o alérgicos, y solo se vendía, claro, en los herbolarios o dietéticas, y esto ya era alarmante pues para el consumo de antihistamínicos químicos, ¿no? Y que bueno, que el gobierno de España tuvo que prohibirlo porque eso tenía que pasar a estudios más profundos para poderse vender una planta tan potente. No se podía vender como un hierbajo más en un herbolario, sino que tenía que pasar a ser un gran antihistamínico ya adulterado por la industria farmacéutica, en pastillitas, en inyecciones. Claro, al enterarme de esto, pues empecé a investigar y vi que sí, que la Universidad de Granada ya había demostrado que macerando pescado con anisakis, este gusanito tan peligroso que provoca alergias crónicas para toda la vida, al cabo de 8 horas de maceración con hojas de esta planta, el gusanito de anisakis moría. Y entonces ya era innecesario los consejos de nuestra querida sanidad, que dice, el pescado no lo podéis comer crudo, no lo podéis comer en carpachos, tiene que congelarse previamente o tiene que cocerse a altas temperaturas, porque si no este bichito es muy grave, puede incluso llevar a muertes por alergias, ¿no? Siempre lo mismo, terror, miedo por parte de estos organismos de sanidad públicos. Bueno, pues sabiendo que ese estudio ya confirmaba esa gran efectividad, empezamos a hablar de esa planta para sus efectos antihistamínicos, y curiosamente pronto llegaron 2 casos de personas que tenían la alergia del anisakis, que solo oliendo pescado ya tenían que tener la ambulancia al lado para llevárselos al hospital y la UBI, en fin, y evitar pues, comas por la reacción alérgica de solo oler o beber accidentalmente, comer accidentalmente algo de pescado. Esas personas con 15 días o un mes, según otras, de infusiones de esa planta, se han curado para siempre una alergia que todos los médicos decían que era crónica para toda la vida. Esto ha sido para nosotros impactante. Estos testimonios están en la web de la Dulce Revolución, en la pestaña Testimonios, y no son testimonios anónimos, son testimonios que vosotros podéis contactar. Y si os interesáis, incluso os podrá dar su informe médico de que realmente tenía una alergia al anisakis para toda la vida. Y con 15 días o un mes se la han resuelto. O sea que otra vez estamos con lo mismo, ¿no? La industria farmacéutica, a través de sus gobiernos, los gobiernos títeres que siempre obedecen a esas mafias, dictan prohibiciones así porque sí. Bueno, pues últimamente, una pareja de médicos jovencita, con un bebé que se les ahogaba, pero de un asma terrible. Tenían que estar todas las noches velando un marido o mujer a ese bebé de 20 meses con los ventolines dichosos para que no se les ahogara y se muriera su niño. A los 2 días de darle unas cucharaditas de infusión de perilla frutescens, esa alergia acabó. Ya no se da ventolines ese niño. Dice, pero ¿cómo puede ser que esas historias no las conozca el gran público? Pues no las conoce porque las autoridades sanitarias, a las órdenes de ese organismo mafioso que es la OMS, prohíbe todo lo que se sale de sus normas. Toda utilización de planta potente, cuanto más potente, por inocua e inofensiva que sea, se prohíbe, porque tiene que pasar a beneficiar a la industria farmacéutica, que luego va a pervertir esa planta en un medicamento que no cura, sino que cronifique, porque curar no es negocio, tal y como dice un premio Nobel de Medicina, Richard J. Roberts, en una entrevista que le hicieron aquí en Barcelona hace años, ¿no? Y como las empresas farmacéuticas obligaban a los investigadores a modificar un medicamento que podía curar,
en otro que cronificara, porque curar no era negocio, no te podemos pagar, señor investigador. ¿Dónde está la investigación pública de ese ministerio fantasmas de sanidad que tenemos? Esa investigación nos tiene que hacer un investigador pagado públicamente y que puede llegar a la conclusión de que la perilla, que es una planta inofensiva porque se come en toda China, en toda Japón y en todo el Extremo Oriente, que se la comen, es que además es un gran medicamento. ¿Qué problema tiene en aconsejar esto a los ciudadanos que tienen alergia? Todos, porque esa planta no da dinero a esos mafiosos que controlan la sanidad. ¿Qué otras propiedades tiene la artemisa? Pues batida con un yogur, hojas de artemisa, se hace una gran crema, una gran pomada para las candidiasis vaginales que provocan muchos picores. Ya lo tenemos probado con infinidad de mujeres con ese problema. ¿Qué más aporta la perilla frutescens? Mucha omega 3. Que todo el mundo está detrás de la omega 3. Comiendo de estas hojas tenemos omega 3 dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué más se ha investigado sobre esa planta? Cáncer de mama, leucemia, cáncer de pulmón. Buscad en el buscador médico PubMed y veréis cómo con extractos de esa planta ya hay estudios preciosos en ratones. Claro, porque para pasar a humano habrá que coger muchos filtros, porque puede ser muy peligrosa dar una planta de esa que se comen chinos y japoneses y todos los orientales. Pero en ratones, provocándoles cáncer de ese tipo y luego dándoles extractos de esa planta, se curan. Estamos también delante de otra planta maravillosa, que no está aún suficientemente estudiada para hacer un medicamento, pero sí que está suficientemente estudiada para que en tus extractos puedas curarte de muchas enfermedades. Hay que ir a por ella, y hay que ir a por ellos, como dicen, ¿no? Hay que ir por ella y pasar de prohibiciones y pasar de malos consejos. Y si buscáis información veréis que es una planta extraordinaria, no tóxica, sino alimentaria, y que a la vez hace esos grandes remedios. ¿Y por qué es que decía? Que tu alimento sea tu medicina. Y cuando los médicos hacen un juramento hipocrático, ya en las universidades ya les dicen, no, de eso no hace falta que lo digáis, porque en la Universidad de Medicina ni una sola hora de nutrición les enseñan. Y ahora han tenido que sacar del juramento hipocrático, que hacen los médicos cuando acaban la carrera, la frase de Hipócrates que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento tu alimento. En el alimento está nuestro medicamento. Pero quieren prostituirlo sacando medicamentos que cronifiquen las enfermedades cuando comiéndolo como alimento o tomando infusiones deliciosas de esta planta es el auténtico medicativo de curación de todas esas enfermedades que hemos dicho. En mi libro que he publicado hace un año, Una dulce revolución, esta planta, la artemisa, la stevia y 30 plantas más están, no solo con sus propiedades medicinales, sino con todo el mundo turbio que hay detrás de ellas, para que no llegue a la sociedad esos conocimientos. Si os animáis, comprad ese libro, y allí es donde razono eso, donde acuso públicamente a esas mafias, y si tienen narices que me denuncien si no digo la verdad. Porque allí está escrito, está publicado, si en algo les ofendo, si en algo no es cierto, que me pongan a juicio. Tendremos suficiente tema entonces para discutir delante del juez, y seguramente que el juicio se va a volver en contra de ellos. Si tienen narices, que lo hagan. Por eso os animo a leer este libro, o a fotocopiarlo, hacer lo que queráis con él, o de las partes que más os interesen, y repartirlo, porque allí hay mucha información de esa comprometida, de esa que no quiere que los gobiernos y la OMS, que la sociedad conozca.